Buenas noches, estimados hermanos. Qué gusto volverles a saludar. También bendecimos ahí las vidas de muchos oyentes ahí que también se van a conectar, y qué bueno poderles bendecir nuevamente en esta preciosa y lluviosa noche que el Señor nos regala, mis hermanos. Y para mí es un gusto volverles a saludar. Mi nombre es Ricardo López y pertenezco a Misión Cristiana Filadelfia, ahí junto a mi hermano José Luis Ruano, que nos presta aquí el medio de Facebook para poder comunicarnos y poder continuar con el estudio bíblico que estamos llevando de lo que es a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, mis hermanos, con la ayuda de Dios vamos a continuar. Dios es bueno, Dios es grande y nos sigue bendiciendo de una manera poderosa y especial. Yo espero que usted también ahí en casa o donde nos sintonice esté con la bendición preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque tenemos que tenerlo a Él siempre, ¿verdad? Porque con el poder y la ayuda del Espíritu Santo nosotros nos guiamos y nos conducimos como creyentes, como hijos de Dios que somos. Amén. Entonces voy a orar mientras usted prepara su escritura ahí en Hechos capítulo 8. Vamos a leer de versículo 14 al 25. Amén. Entonces prepare ahí su escritura, pero previamente yo quiero orar. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, oh mi Dios todopoderoso, Dios eterno, gracias, bendito Dios, por este tiempo que permites, Padre, de poder estudiar tu palabra, de poder compartir tu palabra, Señor, para que esa palabra, bendito Dios, sea de bendición para cada vida en esta noche, Señor, para cada oyente, para cada hermano, bendito Dios, que sintonice este medio. Yo te pido que tú te glorifiques, Padre Santo, y que con la ayuda del Espíritu Santo, bendito Dios, podamos realizar, bendito Dios, este estudio. Gracias, Señor. Prepara las vidas, prepara nuestros corazones como tierra fértil para poder recibir esta palabra que será de mucha bendición para nuestras vidas. Dice, la honra y la gloria, bendito Dios, tú eres grande. Honramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Entonces vamos a continuar. Ya el tema de ahí, pues ya ustedes lo ven. Es acerca de un pecado cometido acerca de un mago o hechicero llamado Simón, que si ustedes vienen leyendo, mi hermano José Luis el día de ayer pues inició el capítulo 8 del 1 al 13, y ahí pues se vio lo que era la predicación en Samaria. Pero también lo curioso ahí fue que hubo una supuesta conversión de un mago llamado Simón, del cual pues estuvo ahí atento, incluso anduvo con Pedro y Juan ahí con Felipe, queriendo engañar prácticamente, que él había aceptado a Dios, pero realmente en su corazón estaba alejado de Dios. Entonces aquí vamos a continuar el versículo, vamos a leer del 14 al 17 para dar una introducción aquí acerca de esto. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Qué fundamental era recibir el Espíritu Santo, mis hermanos, y yo creo que este libro de Hechos de los Apóstoles, y que también muchos eruditos pues le llaman el libro de Hechos del Espíritu Santo, y con mucha razón, mis hermanos, porque aquí la obra, el poder, la promesa que ya Cristo ya había dado a través de los evangelios y al principio de este libro, era necesario que ese poder manifestado del Espíritu Santo
en los apóstoles iba a marcar mucho la diferencia para poder llevar las buenas nuevas, para poder predicar la palabra, para poder seguir testificando que Cristo vivía, que había que predicar un evangelio de arrepentimiento hacia muchos. Entonces, la obra del Espíritu Santo definitivamente tenía que ser comprendida, tenía que ser vinculada a los evangelios, a los 4 evangelios que ya habían narrado Mateo, Lucas, Marcos y nuestro amado apóstol Juan. Entonces, prácticamente es un encuentro transformador, el cual el Espíritu Santo llevaba para poder tener una relación con Dios, ¿verdad? Y poder tener también esa autorización de parte de Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Porque Cristo dio esa promesa del poder del Espíritu Santo. Yo no voy a estar con ustedes físicamente, pero el poder del Espíritu Santo los va a acompañar, los va a guiar, y así mismo ustedes van a poder tener parte del poder de Dios, porque ya vamos a ver ahí que incluso pues más adelante el apóstol Pedro también hace un milagro ahí a través de Dios. Dios lo utilizó él para poder resucitar a una sierva llamada Dorca, pero eso está más adelante. Entonces aquí vemos que el poder del Espíritu Santo, aquí era necesario imponer las manos. ¿Y por qué era necesario, mis hermanos? Porque nosotros debemos tener una cobertura de parte de Dios. Nosotros no nos caminamos solos o no andamos como ministerio cualquiera. Nosotros pertenecemos al ministerio que Dios nos ha dado, al ministerio que Dios nos ha encomendado. Ciertamente tal vez le ponemos un nombre como Misión Cristiana Filadelfia, como otro nombre que gracias a Dios pues hay muchos ministerios, no solo en Guatemala, sino que en el mundo entero. Pero debemos de tener la cobertura de ¿quién? De Dios. Entonces aquí el imponer manos era un símbolo de cobertura. Y eso era muy importante para poder tener el Espíritu Santo. Ciertamente dice que ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya en el versículo, vamos a ver, 10, vamos a ver dónde está. Cristo es predicado en Samaria. Y entonces ahí dice en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y eso era muy importante porque era dar a conocer el plan de Dios para sus vidas, el plan de salvación, cómo Cristo podía tener un efecto transformador del corazón y de poder conocer la verdad y que la verdad los hiciera libres. Entonces, pero era necesario también, y por eso es que los apóstoles aquí, Pedro y Juan, se apersonaron a Samaria. Recuérdense que Samaria, pues, en un tiempo de la historia, específicamente en la época de los reyes, las 10 tribus del norte habitaron esa ciudad, ciudad de Samaria, que prácticamente pertenecía a Palestina, pero también reclamada por Israel. Había sido una región en la cual en algún tiempo, como les digo, las tribus de Israel la habían habitado. Lo que me llama la atención aquí, mis hermanos, es que el poder de Dios se expande a donde Él quiere. Él nunca se olvida de sus promesas. Tal vez muchos pueblos son olvidados, o muchos pueblos son tal vez han estado marginados, pero ahí es donde llega la palabra de Dios. Recuérdense que Cristo le predicó a la mujer samaritana. Cristo le predicó a la mujer samaritana. Cristo pone de ejemplo el buen samaritano. ¿Por qué? Porque de otras regiones del mundo, mis hermanos, puede haber misericordia para que muchos atiendan la palabra de Dios. Y no solo la atiendan, sino que también la pongan en práctica. Porque de eso se trata, poner en práctica la palabra, y la parábola del buen samaritano, mis hermanos, es una prueba de ello. Porque pasó un judío, pasó un sacerdote y no atendió a su prójimo. Entonces ahí Dios da una lección grande, que Él puede usar personas
de otras regiones, como aquí era fuera de Jerusalén, para poder enseñarnos de que el propósito de Él, cuando Él pone la mirada, independientemente de quién sea, el nombre de Dios se engrandece, ¿verdad? Entonces si Él pone el ejemplo en alguien, por ejemplo aquí, y si usted lee la parábola del buen samaritano, podría ser de alguien inconverso, que tal vez puede darle un ejemplo al converso de cómo debe amar a su prójimo, o cuál es la voluntad de Dios que se quiera manifestar en ese momento. Entonces yo les quiero regresar un poquito aquí la historia, mis hermanos. No les voy a leer la parábola del buen samaritano porque sería extendernos mucho, pero lo que sí quiero aterrizar aquí es en el capítulo de Juan 4. Y aquí hay un propósito de Dios, porque Dios no se olvida de los pueblos. Cuando Dios tiene un propósito, mis hermanos, Dios usa, así como aquí estaba utilizando, o nos utiliza a nosotros como gentiles para hacer la obra. Amén. Y espiritualmente somos el pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Miren pues, mis hermanos, aquí hay una palabra en Juan, en el capítulo 4, donde dice, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme que la hora viene, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero aquí viene lo clave, miren mis hermanos, el versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Y dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Entonces vean cuál es el propósito grande de Cristo, mis hermanos. Porque Él extiende su palabra. Sin importar el lugar, sin importar el tiempo, sin importar el país. Porque viene tiempo que los que le aman le van a adorar. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, dice su palabra. Entonces, donde usted adora, donde usted ora, donde usted canta, donde usted se encuentra, mis hermanos. Yo sé que ahora pues estamos la mayoría en casa. Pero ahí donde usted se encuentra, si usted clama el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el verdadero adorador en espíritu y en verdad. Porque usted ama la palabra de Dios, ¿verdad? Y el día que podamos, Dios nos permita volver a regresar a congregarnos, pues lo vamos a hacer con mucho gozo y con mucha alegría. Pero mientras tanto no debemos olvidarnos de la obra maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas. Si usted se recuerda cómo era antes y ahora cómo es porque Dios ha tenido misericordia y lo está usando para poder recibir la palabra. Si usted le sirve al Señor, pues gócese algún día que vuelva. Tal vez ahorita usted extraña no servir al Señor, pero adórele ahí en su casa, mi hermano. Adórele, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces aquí, si la palabra estaba siendo llevada fuera de Jerusalén, llegaba a Samaria. Y como decía en el versículo, en Hechos 1:8, porque ahí hay una promesa de Dios, si usted me puede acompañar así rapidito. Hechos 1:8. Amén, así rapidito. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahí vemos esa promesa de Dios. Y ya estaba, ya prácticamente la persecución que llevaba aquí la iglesia, aquí en Hechos, ya se estaba expandiendo, ya se estaba viendo ese poder y esa palabra cumpliéndose, porque la misma persecución hizo que estos siervos también Dios los usara para salir
de Jerusalén. Y ya iban, ya llegando a Samaria, ya era un logro muy importante. Y después, pues hasta lo último de la tierra, yo considero que lo último de la tierra ya somos nosotros, mis hermanos. Ya llegó a este continente y ya se expandió hacia muchos lugares. Pero la palabra ha llegado, mis hermanos, porque la palabra se está cumpliendo. La palabra va a llegar, como aquí mismo dice, a todo lugar. Amén. Y qué glorioso es ver. Y yo me gozo, mi hermano, porque soy parte de esta generación que estoy viendo cumplida esa palabra. Y por eso es que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios jamás, mis hermanos. Eso téngalo usted en su corazón grabado, que la palabra de Dios ciertamente se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo hasta que sea su gloriosa venida. Amén. Entonces ya les expliqué ahí un poco de lo que Dios estaba haciendo ahí en Samaria. Y continuando leyendo, ya vamos en la recta final ahí para llegar hasta el versículo 25. Entonces, ahorita viene esta parte donde este mago o hechicero Simón aparentemente se había convertido, había aceptado a Dios, pero realmente él lo que quería nada más es ver qué poder tenía el Espíritu Santo, pero no lo iba a conseguir. Entonces vio que ellos imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, y me imagino que él se maravillaba de eso. Sin embargo, su corazón estaba puesto en el dinero y en querer comprar el poder. Sigamos leyendo. Versículo 18, Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vean cómo el apóstol Pedro estaba desenmascarando a este personaje, porque aparentemente se miraba que era un hombre que sí quería seguir a Dios, pero él nada más lo estaba haciendo con el único propósito de querer ver qué otro poder podía él añadir a su magia negra, a sus hechicerías. Y Dios, mis hermanos, aquí como a través del Espíritu, al apóstol Pedro se le estaba revelando las intenciones de él, prácticamente lo estaba desenmascarando. Entonces, el don de Dios dice que no se obtiene con dinero. Entonces le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, dice. Entonces ahí definitivamente el poder del Espíritu Santo desenmascaró a este personaje. Y ya pues según historia extrabíblica que podemos encontrar, pues dicen que este Simón, pues él siguió después de que él ya no siguió a los apóstoles, porque él intentó seguirlos, intentó querer engañar al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo. Dicen que él se siguió dedicando a sus hechicerías, e incluso mezclaba encantamientos con cristianismo y alguna otra palabra que me imagino que él ha de haber oído de boca de los apóstoles, pero siempre fue un engañador que quiso llevar su propia secta, ¿verdad? Porque él dice que, según información extrabíblica, él formó una especie de religión o secta que lo seguían, y hizo un buen grupo de seguidores. Y lamentablemente hasta el día de hoy pues hay muchos seguidores de este tal Simón en Mago en el mundo, ¿verdad? Incluso aquí en Guatemala pues no nos escapamos de eso, lamentablemente. No sé si todos saben, pero hay un templo dedicado a este personaje allá en Chimaltenango, en San Andrés y Itzapa, y que todos los años, ¿verdad? Cada 28 de octubre, si no estoy mal, le hacen veneración, le llevan oraciones, le llevan ofrenda. Pero ¿qué ofrendas son? Licor, le llevan tabaco, le llevan puros, y lo que más le gusta a él, el dinero, porque Satanás está detrás de toda imagen religiosa,
detrás de cada imagen, mis hermanos, ahí hay un demonio o una legión de demonios, ¿ya? Que reprendemos en el nombre de Jesús, porque definitivamente son personajes que ahí sí que fueron siendo adaptados a las creencias religiosas. Incluso pues este personaje no es ni aceptado por la iglesia católica, pero sin embargo hay mucha gente que le tiene fe, ¿ya? Para conjuros, para amarres y un montón de cosas que definitivamente, mis hermanos, son abominables delante de Dios. Incluso sé que prostitutas y narcotraficantes visitan a este personaje y igual y mucha gente común y corriente, ¿verdad? Pero créanme, mis hermanos, que así como existe el poder de Dios, Satanás siempre ha querido ser imitador por excelencia y siempre va a querer robar las bendiciones. Y como él es un engañador por excelencia, es el adversario. Entonces, claramente aquí, como lo dice en la palabra de Dios, Cristo explicando la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, así rapidito en Mateo 13, mis hermanos. Vamos a leerlo aquí rapidito. Dice en Mateo 13:36, dice: entonces, despedida la gente, dice, entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino y todos los que sirven de tropiezo a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos, gloria a Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces el poder de Satanás es engañador. Y ya les expliqué aquí lo que lamentablemente esta secta o creencia en este personaje Simón se ha extendido a muchos lugares del mundo. Que si yo me pusiera ahí a explicarles ahí en qué lugares, no terminaríamos hoy, pero tenemos que reprender toda hueste de maldad, mis hermanos. Y a través del Espíritu nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, o ahí mismo el Señor nos revela, mis hermanos, cuáles son los espíritus engañadores, cuáles son las intenciones del corazón, porque recuérdense que Dios no puede ser burlado definitivamente. Entonces aquí este personaje estaba siendo desenmascarado, ¿verdad? Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el evangelio. Miren qué grande y maravilloso era ahí, mis hermanos, de que Dios había hecho grandes maravillas ahí en el pueblo samaritano, como ya vimos en otros pasajes del evangelio, donde a esta mujer, cuando Cristo le predicó a la mujer samaritana, dice que ahí en esa región muchos adoraron el nombre de Dios y se convirtieron, ¿verdad? Se convirtieron al testimonio que Cristo le había dado a la mujer samaritana. Que la mujer dice: de este pozo vas a volver a tener sed, le dice Cristo, pero el verdadero, estás enfrente al dador de la vida, y si tú tomas de mi agua nunca vas a tener sed. Pero entonces ella llegó con ese testimonio también sobre los samaritanos. Ahí está la historia en Juan 4, si usted la quiere leer, para ahí más adelantito, porque cuestiones de tiempo no lo leo, pero ahí hay un gran testimonio sobre lo que Dios hizo ahí sobre los samaritanos. Y aquí no digamos, ¿verdad? Porque recordemos que aquí estamos fuera de Jerusalén.
prácticamente Samaria dice que quedaba a 68 kilómetros al norte de Jerusalén, y ya les hablé ahí cierta etimología ahí de dónde se encontraba Samaria, ¿verdad? Porque Palestina formaba todo lo que era Jerusalén, toda la parte de estas regiones, lo formaba Palestina. Entonces, pues ahora Samaria en la actualidad pues es parte de Cisjordania, pero que también forma parte de Israel porque ha sido reclamada desde la independencia de Israel. Entonces, mis hermanos, es muy importante ver cómo Dios, así como lleva la palabra adentro, también la lleva afuera. Y ahí es donde ahora pues la palabra se ha ido enfocando. Y tenemos que tener fe y la certeza, mis hermanos, de que Dios es un Dios todopoderoso. Cuando el poder de Dios está, toda tiniebla huye, toda tiniebla desaparece. Les quiero contar así una breve anécdota referente a lo de Simón y lo de esas celebraciones que hacen lamentablemente aquí. Sucede que un amigo, un hermano que también es de allá de Chimaltenango, decía que una vez en una celebración que le hacen cada año a esta hueste de maldad, dicen que una persona que recibió en su casa esa imagen y que le iban a celebrar ese día, dicen que a él lo invitaron, ¿verdad? Una vecina lo invitó y él, pues así como que dudando, y no debió haber aceptado, pero sin embargo accedió a ir. Y lo que pasó ese día, dicen que pues él se sentó, buscó un lugar y se sentó ahí, pero cuando llegó el dueño de la casa o el fulano que iba a hacer ahí los cantos, los rezos y oraciones a este siervo diabólico de Simón, dicen que cuando él se le quedó viendo así fijamente mi amigo, ¿va? Mi hermano, dice que se le quedó viendo y lo señaló y le dijo: tú no puedes estar aquí porque hay una presencia aquí que no me deja que yo pueda elevar oraciones a Simón. Entonces prácticamente le dijo: fuera, vete de aquí. Y aquel pues accedió a irse, pero también él sintió una mala presencia, sintió un escalofrío en su cuerpo. Lo que hizo mejor fue retirarse. Y mis hermanos, ¿eso qué quiere decir? Que cuando alguien lleva la luz de Cristo, la hueste de espirituales, hay una especie de oposición o esa misma luz que resplandece en ese momento hace que haya una gran oposición a la hueste de maldad. Entonces ahí lo que este sacerdote falso estaba haciendo era pues sacándolo a él, porque de plano más de alguna luz vio a él como creyente, que lo hizo mejor que sacarlo del lugar de la celebración. Entonces lo que le dije a él después fue: ¿qué andabas haciendo vos ahí? No tenía nada que hacer ahí. Entonces ahí vemos que también nosotros, si llevamos la luz de Cristo, mis hermanos, las tinieblas también tiemblan. Y por eso que tenemos que estar preparados. ¿Qué hacemos si encontramos un endemoniado? No vamos a salir huyendo, ¿verdad? Tal vez. Pero imagínense, si nosotros no estamos preparados, el enemigo va a querer derrumbarnos, el enemigo va a querer amedrentarnos. Entonces nosotros tenemos que llevar el poder de Dios, porque somos la sal, la luz de este mundo. Nosotros somos luz, y recuérdense que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, vean, mis hermanos, qué importante es nosotros estar preparados. Amén. Yo espero que usted esté preparado, amado hermano, y también para el que está oyendo este mensaje y no se ha preparado, no ha buscado de Dios, pues la invitación está abierta. El día es hoy, ¿verdad? Que pueda hacer esa decisión para poder aceptar a Cristo en su corazón, porque Dios es luz, jamás va a ser tiniebla. Las tinieblas es del reino de Satanás, y nosotros como hijos de Dios estamos como testigos para poder llevar la palabra de Dios y estar preparados siempre en oración para que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros
y podamos en todo momento resplandecer y poder ser la diferencia que el mundo necesita. La diferencia en donde también puede ser en el trabajo, en el colegio, en la universidad y donde en nuestra familia incluso, para que nosotros mismos podamos ser la luz que el mundo necesita, mis hermanos. Amén. Yo espero que usted esté siendo luz en medio de las tinieblas. Amén. Dios es bueno, Dios es grande, Dios nos ama. Amén, mis hermanos. Yo espero que esta palabra pues haya sido de mucha bendición, así como lo ha sido para mi vida, mis hermanos, porque definitivamente aquí en este recorrido del libro de Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como lo pueden mencionar otros eruditos de la palabra, llegue y a través de este recorrido que vamos a tener, ya vamos por el capítulo 8, ya vamos avanzando, podamos ir reconociendo el poder que estos siervos Dios les estuvo dando para poder seguir expandiendo la palabra de Dios, porque así como hoy, si lo vemos como figura de nosotros de hoy, se necesita que la palabra de Dios siga expandiéndose, siga tocando las vidas, que siga llenando los corazones y que siga por sobre todo enseñándonos el camino, la verdad y la vida, porque a eso vamos, mis hermanos, hacia la salvación. Satanás los quiere llevar al infierno a muchos, pero en el nombre de Jesús no lo va a poder lograr, porque nosotros vamos a seguir predicando su palabra. Amén. Y cuando ya se puedan aperturar las iglesias, vamos a continuar. Pero hoy que está usted en su casa, no desperdicie la oportunidad. Si usted oye cualquier mensaje, vea que se predican, escúchelo, mi hermano y mi hermana, porque no hay otro camino para el hombre. Cualquier mensaje que usted escuche, no lo menosprecie, atienda la palabra de Dios y ahí va a tener ese refrigerio para su alma, para su espíritu. Amén. Yo los voy a invitar a que oremos para poder quedar despedidos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Amantísimo Rey de Gloria, que habitas en los cielos, en todo lugar. Gracias, bendito Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios misericordioso. Gracias porque hasta el día de hoy no nos has dejado, no nos has abandonado. Y tú, Señor, has sido bueno, sigue siendo bueno. Y yo sé, Padre, que tu palabra no regresa vacía. Tu palabra regresa, Señor, con el propósito de llenar nuestras vidas, de llenarnos con el poder de tu Espíritu Santo. Porque yo sé, Señor, que tus palabras tienen poder de poder cambiar, de poder transformar, de poder tocar y llegar al arrepentimiento que cada uno necesita, Padre, para poder vivir esa plenitud de gozo que tú quieres que cada uno tengamos, Señor. Yo te pido y en tus manos pongo a cada uno por nombre de los que se han conectado y que más adelante van a poder ver en diferido este video, Padre, para que tú sigas bendiciendo sus vidas, Padre, que tú nos guardes de todo mal, bendito Dios, y que por sobre todo sigamos teniendo paciencia de poder estar en nuestras casas, pero también escuchando tu palabra, bendito Dios, mientras se llega ese tiempo en el cual nos vamos a poder volver a congregar, Padre Santo. Yo sé que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, y tú vas a seguir tocando las mentes, los corazones, y vas a hacer reflexionar a muchos, para que se vuelvan a tus caminos, porque yo sé que tú, Señor, ya nos has puesto un sello, bendito Dios, y a través del Espíritu Santo tú ya nos has sellado. Así como muchos se han alejado de ti, yo sé que van a regresar a tus caminos, bendito Dios, porque no hay otro camino para el ser humano que estar en tus caminos, bendito Dios. Como dijeron tus discípulos y apóstoles más adelante, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias te doy, oh bendito Dios, porque yo sé que nos revistes con el poder del Espíritu Santo, porque es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno por nombre y nos vemos en una próxima oportunidad. Llénanos de paz, de gozo en nuestros corazones, y bendice a cada uno ahí en el lugar, en casa, donde quiera que nos esté escuchando. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que Dios me les bendiga, mis hermanos, y nos seguimos viendo en la próxima. Ahí el día de mañana pues continúa ahí mi hermano Rodrigo con el versículo 25 del capítulo 8, y sigamos atentos a esta historia maravillosa de Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, porque aquí está la historia de la iglesia que Cristo
ha edificado. Amén. Dios les bendiga. Nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.